Seguro que si te dedicas al vídeo o la fotografía, has mirado una y otra vez las especificaciones de esa cámara soñada. Pero puede ser que algunos conceptos no llegues a entenderlos de forma correcta y por lo tanto no te decides a comprarla. Pero tranquilo, porque en este vídeo te voy a explicar lo que es el submuestreo de crominancia, algo importante que tienes que tener en cuenta si vas a grabar vídeo. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SIG Audiovisual, tu productora de fotografía y vídeo, y puedes contratar nuestros servicios por aquí abajo en la descripción, en nuestra página web. Ahora, seguramente has visto muchas veces cuando has visto especificaciones que tienes un 442, 422, 420 o cosas así. Puede ser que no lo hayas visto, pero sí que lo hayas escuchado alguna vez cuando has estado mirando cámaras. Ahora, ¿qué es esto? Esto es el submuestreo de crominancia, que se refiere a la reducción de la resolución de color para reducir el peso del archivo sin que la calidad visual, se vea realmente afectada. Es decir, puede ser que dependiendo del tipo de grabación que estamos haciendo, tenemos demasiada información de color y nosotros con esta crominancia podemos reducir esa información que nosotros vamos a tener en el archivo para hacer el etalonage porque a lo mejor no lo necesitamos. Si lo necesitamos, pues cuanto más, mejor. Y el submuestreo de crominancia, lo más habitual es encontrarlo representado con 2 filas y 4 columnas. Y esto significa que si tenemos un 4, significa que tenemos una matriz de 4 columnas, ya que existen otras formas de representarlo. El siguiente número se refiere a las mediciones que se toman en la fila de arriba. Y el tercer y último dígito representa la muestra que se toma de la línea de abajo. Por lo tanto, esto quiere decir que si tenemos 420, significa que de las 8 posibles muestras, solo tendremos 2. Esta es la configuración más habitual en las cámaras que solo permiten grabar en 8 bits, como por ejemplo la que tengo por aquí detrás, que es una Sony A7C. Mientras que, por ejemplo, hay otras que utilizan el 422, por ejemplo, como la Sony ZV-E1, con la que estoy grabando ahora mismo, que es capaz de grabar hasta 10 bits de color. Y esto es importante que lo entiendas para luego el etalonaje. Y bueno, ya si queremos lo más top de todo, pues vamos a tener un 444, que es que tenemos toda la información de color para que podamos utilizarla. Ahora ya sabes exactamente qué es el submuestreo de crominancia. Y ahora ya sabes que 444 significa que tenemos la máxima cantidad de información de color. Pero si queremos por diversas circunstancias, como por ejemplo vídeos de YouTube, para redes sociales, etcétera, no queremos tener tanta información de color y reducir el peso del archivo final, podemos optar por ejemplo, 422 o incluso un 420 si queremos grabar simplemente en 8 bits porque van para redes sociales y no necesitas más. Así que ahora ya comprendes este concepto, pero existen muchísimos más que tienes que tener en cuenta para ser todo un pro dominando tu cámara tanto para fotografía como para vídeo. Así que si no te lo quieres perder, por aquí tienes más vídeos para seguir aprendiendo y ser todo un maestro. Y sobre todo también nos puedes contactar por abajo en la descripción si necesitas algún vídeo o fotografía, ya sea para ti o para tu empresa.